Caso número 1. En todo cultivo es imprescindible tener en cuenta la calidad de la semilla que se va a sembrar. Dentro de las propiedades que debe tener un lote de semilla de calidad está la viabilidad, entendida como la capacidad que tienen las semillas para germinar y desarrollar una plántula normal, bajo condiciones óptimas de siembra. Al respecto, te invitamos a observar el video denominado Práctica de Viabilidad de Semillas, que está en YouTube, donde se explica el proceso para determinar si una semilla es útil o no para la siembra. Respecto a la información, respondemos lo siguiente. ¿Cuál es el experimento que se ha realizado? ¿Qué procesos se han seguido para determinar la viabilidad de las semillas? ¿Podemos decir que este experimento es aleatorio? ¿Por qué sustenta tu respuesta? Bueno, tengo algunas capturas del video, ¿no?, para que te hagas una idea de su contenido. Y puedo responder. Se ha realizado el experimento viabilidad de las semillas. Los procesos realizados son, primero, elegir las semillas, humedecerlas, partirlas por la mitad, en un filtro humedecer con tetrasolio. Luego las semillas partidas se les pone en este papel de filtro y después hay que guardarlas. Si tienen color rojo, entonces estas semillas tienen su embrión vivo. Y del total de semillas rojos se saca el porcentaje de viabilidad. Si es aleatorio el experimento, porque no se sabe qué tanto las semillas son viables sin desarrollar el experimento. Entonces esas serían las tres respuestas o las respuestas para la pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cuántas semillas en total se analizaron? Y podríamos decir que este es el espacio muestral. Bueno, se analizaron 25 semillas y pues sí, este es el espacio muestral, ¿no? Porque de ellas vamos a ver quiénes se pintan y quiénes no se pintan, ¿ya? Y representa el total de casos. Continuamos respondiendo las preguntas del caso 1. ¿Qué observamos en la parte seccionada de cada grano? ¿Cuántos resultaron pintadas de color rojo y cuáles no? ¿Podemos decir que lo mencionado es un suceso o evento? Explícalo. Bueno, se observó que algunas semillas se pintaron, o sea, son semillas vivas. En total se pintaron de rojo 19 y 6 no se pintaron. Y sí es un evento que puede ocurrir o no. En este caso sería que la semilla salga pintada de rojo. No. Pregunta 4. Si el total de semillas, o si del total de semillas se extrae una, ¿cuántas semillas tienen la posibilidad de salir pintadas y cuántas no? ¿Cómo escribiríamos este resultado utilizando el lenguaje matemático? ¿Qué relación tiene lo hallado con la probabilidad? ¿Qué es la probabilidad de un evento? ¿Y cómo interpretamos que el 76% de las semillas son viables? ¿Es lo mismo decir que hay un 76% de probabilidad de que la semilla sea viable? Explícalo. Bueno, para resumir todo en conjunto. A ver, el experimento eran en total 25 semillas. Semillas pintadas de rojo, 19. Y semillas no pintadas fueron 6. Relacionando esto con la probabilidad, tendríamos que definir el suceso. En este caso es que la semilla salga pintado de rojo, o sea que tengan el embrión vivo. La probabilidad será casos favorables entre total de casos. Como el total eran 25 semillas, me quedaré con el caso favorable que son 19 que se pintan de rojo. Esto me va a dar 0,76. Ahora, como yo quiero analizar el estudio de la viabilidad, necesito que eso se dé en porcentaje. Para ello lo multiplico por 100 y me da 76%. Ahora, podemos interpretar el resultado del 76% afirmando que de cada 100 semillas, 76 saldrán pintadas de rojo y 24 no. Ahora, también puedo decir que sí es correcto decir que un 76% de las semillas sea viable, porque es un resultado obtenido de un experimento aleatorio y tiene valor científico. Número 5. ¿La viabilidad de las semillas asegura su germinación? No, porque es un suceso probable, pero no es seguro. No, esto quiere decir que si cumplimos todos los procesos seguidos en el experimento, es muy probable de que el suceso se cumpla. Analicemos el caso 2. La mosca de la fruta es una plaga con un gran poder de adaptación. Se encuentran en todos los valles hortofrutícolas del Perú, desde los valles interandinos hasta la costa, donde se encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo y multiplicación. El factor determinante para la regulación de su ciclo de vida es la temperatura, y los adultos son los más resistentes a las altas temperaturas. Al respecto, un investigador realiza un experimento genético que consiste en aparear dos moscas de la fruta Drosophila
para observar los rasgos de 300 descendientes. De acuerdo a sus características, observará qué tan resistentes son a las bajas temperaturas. Los resultados se muestran en la tabla. ¿No? Y aquí tenemos el tamaño de alas, que puede ser normal o miniatura, el color de ojos normal o vermellón, ¿no? Que es un rojizo anaranjado más o menos. Y estos son los resultados. A ver, vamos a responder algunas preguntas que hizo el investigador. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que la mosca tenga color de ojos vermellón? A ver, de esta tabla vamos a calcular los totales, ya que nos va a permitir obtener la probabilidad de manera mucho más sencilla sin aplicar tantas propiedades. Entonces, tenemos por ejemplo de que las alas normales la tienen en total 143 moscas. Las alas miniaturas 157. Color de ojos normal 146. Color vermellón 154. ¿No? Si tú sumas en vertical o en horizontal te va a dar 300. Ahora, respondemos entonces la pregunta 1. El suceso A sería que la mosca tenga color de ojos vermellón. Por lo tanto, la probabilidad será casos favorables entre el total de casos. Esto me da, ¿cuántos casos favorables tengo? Que tenga ojos de color vermellón, sin importarme las alas. Son 154. Esto entre 300. Me da 0,513 multiplicado por 100, 51,3%. El segundo, ¿cuál es la probabilidad de que la mosca tenga color de ojos normal y tamaño de alas normal? Bueno, el suceso es que la mosca tenga color de ojos normal y tamaño de alas normal. A ver, ojos normal y tamaño de alas normal. Este valor sería 140, ¿no? Entonces, aplicando la teoría, me daría 140 sobre 300, que me da 0,467. Multiplicado por 100, 46,7%. Número 3. ¿Cuál es la probabilidad de que la mosca tenga ojos vermellón y alas miniatura? Ya tenemos el suceso. Que tenga color de ojos vermellón y alas miniatura. A ver, analicemos la tabla. Ojos vermellón y alas miniatura. Estamos aquí, ¿no? Que cumple los dos. 151. Aplicando mi fórmula, será 151 sobre 300, que me da 0,503, multiplicado por 100, 50,3%. Continuamos respondiendo. Número 4. ¿Qué probabilidad se tiene de que la mosca de alas normales tenga los ojos vermellón? Bueno, ya tengo el suceso. Tengo la fórmula. Hay que analizar. Me piden solo las moscas de alas normales. No quiere decir que el total va a ser mi espacio muestral en este caso, que serían 143 moscas que tienen alas normales. Pero de ellas me piden que tenga ojos vermellón y solamente son 3. Entonces la probabilidad va a ser 3 sobre 143. Esto me da 0,021. Multiplicado por 100, obtengo 2,1% de probabilidad. Número 5 dice, si comparamos las tres situaciones anteriores, ¿cuál es más probable que ocurra? Bueno, las tres anteriores serían el suceso B, que la mosca tenga color de ojos normal y tamaño de alas normal, que me salió 46,7%. El suceso C, que la mosca tenga color de ojos vermellón y alas miniatura, que me salió 50,3%. Y el suceso D, que la mosca de alas normales tenga ojos vermellón, que me salió 2,1%. Ordenando fácilmente, yo me doy cuenta automáticamente de que el suceso C es el más probable, ¿no? Y es más probable que ocurra que la mosca tenga color de ojos vermellón y alas miniatura. Analicemos ahora el caso 3. Piura seguirá soportando bajas temperaturas. Especialistas del CENAMI señalan que Piura ha registrado temperaturas bajas en años anteriores. Como consecuencia de ello, muchos cultivos se ven afectados en la producción y el control sanitario, tal como ocurre con el arroz o el plátano. José Miguel es un comerciante que abastece de plátanos al mercado de Trujillo. Para ello compra de los agricultores de Sechura 600 cajas de plátano y de los agricultores de Catacaos 400 cajas. Antes de transportar las 1000 cajas a la ciudad de Trujillo, realiza una inspección para verificar la calidad de este fruto, identificar su procedencia y tomar decisiones en sus próximas compras. Estos son los resultados que obtuvo. Vamos a trabajar con esta tabla ya.
No, acá me dicen, por ejemplo, que 20 cajas eran de fruta dañada y procedían de Sechura. 30 cajas fueron de fruta muy madura y venían de Catacaos. Ahora, con esto respondo. A ver, dice, ¿cuál es la probabilidad de que una caja seleccionada al azar contenga fruta dañada? Bueno, vamos a completar acá, al igual que hicimos en el caso 2, para ayudarnos, ¿ya? Y para poder resolverlo con la noción básica de probabilidad. Entonces tenemos fruta dañada 57, fruta muy madura 114, fruta proveniente de Catacao 64, fruta proveniente de Sechura 104. A ver, el suceso es caja seleccionada al azar que contenga fruta dañada. ¿Cuál sería el espacio muestral en este caso? Fruta dañada tenemos 57 y total 171, ¿no? Que solamente es la cantidad que está en esta tabla. Dividiendo me da 0,333. Multiplicado por 100% tengo 33,3%. La interpretación sería, hay una probabilidad del 33% de que la caja seleccionada contenga fruta dañada. Seguimos, a ver. Tenemos la tabla ya que nos va a servir y respondemos dos preguntas más. Dice, sabiendo que la caja seleccionada contiene fruta dañada, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de Catacaos? Nos dicen que la fruta seleccionada ya sabemos que está dañada, o sea, quiere decir que el espacio muestral es solamente la fruta dañada, 57, ojo. Ya tenemos el suceso, los casos favorables y el total de casos, que en este caso es, como me piden que venga de Catacaos, son 37 de 57 cajas con fruta dañada. Su probabilidad sería su cociente, que me da 0,649 y multiplicado por el 100% me da 64,9%. Interpretación. Sabiendo que la caja contiene fruta dañada, hay una probabilidad del 65% de que provenga de Catacaos. Acá ya lo he redondeado, ya, pues, ¿no? Como es una décima, lo redondeo automáticamente. Número 3. Dado que una caja seleccionada al azar contiene fruta muy madura, ¿cuál es la probabilidad de que venga de Catacaos? Fruta muy madura. Ojo, ahora el espacio muestral es solo la fruta muy madura. Quiere decir que es 114, ¿ah? Ya sabemos que aparte de eso, tiene que provenir de Catacaos. ¿Cuántas vienen de Catacaos? 30. 30 de 114. Aplico mi fórmula. Me da 0,263. Multiplicado por 100 sería 26,3%. Interpretamos, sería sabiendo que la caja contiene fruta muy madura, hay una probabilidad del 26% de que provenga de Catacaos. Finalmente, no te olvides que debes marcar tu autoevaluación de acuerdo a los criterios y a los logros obtenidos. Leo y analizo. Un fitotoldo es una construcción cuya estructura puede ser de fierro, madera u otro material, y posee un techo cubierto por plástico especial llamado agrofilm. La cubierta que tiene esta construcción deja pasar la luz del sol, calienta el suelo, las plantas y no deja salir el calor hacia el exterior, de modo que se crea en su interior un microclima, efecto invernadero, adecuado para el cultivo de hortalizas, verduras y otros productos que en cualquier época del año no resistirían a los climas fríos y helados. En ese sentido, los fitotoldos ayudan a proteger los cultivos y su diversidad, así como aseguran el autoconsumo y la nutrición de las familias. De acuerdo con esta información, los pobladores de una comunidad desean construir un fitotoldo que combine el uso de fierro y madera, tal como se muestra en la figura, para cultivar zapallo, espinaca, zanahoria, brócoli, lechuga y betarraga. Se sabe que la varilla de fierro galvanizado de 3 metros cuesta 28 soles, 6 metros cuadrados de agrofilm cuestan 20 soles y el listón de madera de 2,50 metros de largo cuesta 10 soles. A partir de esta información y la imagen adjunta, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cuánto invertirá la comunidad para construir el fitotoldo?
y cuál sería la mejor distribución de las parcelas para el cultivo y el manejo de las hortalizas y verduras. Luego de la lectura respondemos, ¿cuál es la importancia del fitotoldo para el manejo de los cultivos y afrontar la helada u otro fenómeno climatológico? Los fitotoldos son importantes porque dejan pasar la luz del sol, calienta el suelo, las plantas y no deja salir el calor hacia el exterior, de modo que se crea en su interior un microclima, o sea, un efecto invernadero, adecuado para el cultivo de hortalizas, verduras y otros productos que en cualquier época del año no resistirían a los climas fríos y helados. Pregunta 2. ¿De qué manera aporta esta construcción en el bienestar de las familias? Los fitotoldos ayudan a proteger los cultivos y su diversidad, así como aseguran el autoconsumo y la nutrición de las familias. Ahora iniciamos con la visualización y el reconocimiento de las formas que tiene la estructura del fitotoldo. Luego respondemos lo siguiente. ¿Qué formas geométricas tiene la estructura? ¿Cómo se denominan? Describe sus características. Bueno, tenemos el fitotoldo, ¿no? Observamos que en la estructura tenemos caras frontales donde hay unas semicircunferencias, ¿no? Que es la mitad de una circunferencia. En la cubierta de blanco es un semicilindro recto, cortado de forma vertical, ¿no? Sino que aquí el cilindro está echado, pero el corte sería a través de la altura. En la base, en el suelo, es un rectángulo, ¿no? Cuyo perímetro es la suma de los lados. También podemos observar triángulos rectos en estos soportes y rectángulos en los soportes de madera, ¿no? En toda esta parte de acá de la madera tenemos ese tipo de figuras. Si nos ubicamos al frente de la estructura, ¿qué figuras podemos observar en la parte anterior y posterior? Represéntalas. Desde la parte superior, ¿qué figura observamos? Representa el desarrollo plano del fitotoldo considerando sus medidas. ¿Cómo emplearíamos la representación que has realizado para hallar la superficie de la parte cilíndrica? A ver, vista en la parte anterior y posterior, ¿no? Nosotros vamos a observar una semicircunferencia, cuya superficie es un semicírculo. Desde la parte superior, si nosotros visualizáramos desde arriba el fitotoldo y viéramos la sombra que proyecta, se observa la superficie de un rectángulo. Ahora, este sería el desarrollo del fitotoldo, ¿no? Las partes anterior y posterior y la parte del techo cubierto, ¿no? Tendríamos la altura, que sería 16 metros. Sabemos que mide 10 metros toda la parte delantera y de ahí sacamos el radio, ¿no? Porque esto es una semicircunferencia, por lo tanto el punto más alto va a ser el radio, que vale 5 metros. Entonces, teniendo el diámetro, sabemos que el radio es la mitad, entonces R5. Podemos utilizar la fórmula del cilindro para hallar la superficie dividiendo por la mitad. Algo más o menos así, ¿no? Esta es la fórmula del cilindro que ya habíamos estudiado, ¿no? Para el área total. Luego, en el caso del fitotoldo es la mitad porque está cortado el cilindro, ¿no? No es todo. Por lo tanto, el área del fitotoldo me va a quedar pi por r multiplicado por la suma de la altura más el radio. Ahora analizamos y reconocemos las propiedades de las figuras identificadas, sus características y condiciones que deben cumplir para estimar las medidas de algunos elementos geométricos y la superficie que compone la estructura. Para ello respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué forma tiene el terreno de cultivo y cuánto mide el área del terreno? Bueno, el área del terreno es 16 metros de largo por 10 de ancho, ¿no? Tiene forma de rectángulo. Y su área se calcula multiplicando, pues 16 por 10, o sea, 160 metros cuadrados. Número 2. ¿Cómo calculamos la longitud de los arcos o circunferencias? ¿Cuánto mide uno de ellos? ¿Cuántos de estos hay en la estructura? Sabiendo el precio de los fierros, ¿a cuánto asciende la inversión para poder comprarlos? Bueno, tenemos la figura del arco, ¿no es cierto? Sabemos que mide 10 y radio 5. Ya lo habíamos visto en el caso anterior en la parte frontal, ¿no? Y todos los arcos de fierro pues tienen esta longitud. Ahora, la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Pero como es la mitad, hacemos lo mismo que hicimos en el caso del semicilindro. El arco del fitotoldo sería la mitad de la fórmula. Simplificando me queda simplemente pi por r.
Por lo tanto, el arco del fitotoldo va a ser 5 por pi, 5 por 3,14, que me da 15,7 metros. En total se observan 5 arcos en la figura, si eres detallista. Entonces la medida del fierro necesaria será, el arco total o la suma total sería 5 por 17,5 metros que mide cada uno y me da un total de 78,5 metros. Si el precio de la varilla de fierro galvanizado de 3 metros cuesta 28 soles, entonces el costo total saldría así, mira. Necesito el precio de 1 metro, entonces divido 28 entre 3, que me daría el precio de 1 metro. Como necesito 78,5, lo multiplico de frente ya por 78,5 y me va a dar en total 732,7 soles, que sería el precio de los fierros. Ahora dice, observamos qué parte de la estructura del fitotoldo es de madera, qué figuras geométricas están conformadas por madera, menciónalas, qué estrategias podemos utilizar para estimar la longitud total de madera, cuánto mide, a cuánto asciende la inversión de la compra de madera. Bueno, observamos aquí que tenemos, en la base tenemos madera, en los laterales también tenemos madera, y en los frontales también tenemos madera, ¿no? Por ejemplo, en la estructura podemos observar rectángulos y triángulos rectos. Para estimar la longitud total trabajaremos por separado. ¿Ya? Vamos por la base primero. La base ya sabemos que es un rectángulo, ¿no? Que tiene 16 metros y 10 metros, como se observan en la figura. Entonces calculamos su perímetro para saber cuánto de madera necesitamos ahí, que sería 2 por 16 más 2 por 10, ¿no? Recuerda que el rectángulo tiene sus lados paralelos iguales. Esto me da 32 metros más 20 metros, o sea, 52 metros de madera necesito para la base. Para los laterales. En los laterales observa que hay un soporte y una madera en el centro. ¿Ya? Si tú observas acá. Tenemos una madera y dos soportes, como observas en esta figura. Y hemos trazado líneas auxiliares para trabajar con el ángulo de 45 grados que me dan ahí. Y esa medida de 2 metros, que también se ve, me ayuda. A ver, en los soportes que forman 45 grados con la vertical, tenemos triángulos rectos, cuyos catetos serán iguales por tener ángulos agudos iguales. Te explico, si acá es 45 y acá tienes 90, para que cumpla de que todo mide 180, aquí también tiene que ser 45, ¿no? Y si tienes igual ángulo, tienes igual lado, ¿ya? Entonces, aplicamos de frente la fórmula de Pitágoras, ¿no? Que sería c al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que me da 4 más 4, que es 8. C al cuadrado es igual a 8, o sea, la raíz cuadrada de 8. Esto, como quiero el valor positivo, porque hablo de medidas, me da 2,83 metros. Ahora, los soportes son dos, ¿no? Acabo de calcular la medida de un solo soporte, pero tenemos tanto adelante como atrás. Entonces multiplico este valor por 2 y me va a dar 5,66 metros. Sumamos los soportes y el listón. Sería 16 metros más estos dos que me da 5,66. Obtengo 21,66 metros en un lado. Por lo tanto, como son dos caras laterales, ponte que esto sea la derecha, la izquierda también tiene la misma característica. Entonces se multiplica por 2 y obtengo de que en los laterales voy a utilizar 43,32 metros de madera. Ahora los frontales. A ver, acá vamos a observar los dos listones de refuerzo, ¿no? Estos soportes de 45 tienen las mismas características que tenían en los laterales. Entonces, de frente vamos a calcular su medida. Ya sabemos que vale 2,83 y como también son dos, o sea, me da 5,66 metros. Ya con eso ya tengo la medida de estos dos. Ahora, el listón central que observas también en la figura es el radio, ¿no? Y por lo tanto mide 5 metros. Ahora vamos a determinar la medida vertical del marco rectangular, ¿no? Porque aquí yo ya sé que mide 3 más 3, 6 metros, pero no sé exactamente cuánto mide esta parte, ¿no? Claro, aquí tú ya ves 1, pero te voy a explicar de dónde salió ese 1. ¿Ya? Observa. Aplicamos el teorema de cuerdas, ¿no? Le asignamos x y esta parte desconocida sería 10 menos x, porque si trabajamos con toda la circunferencia, recuerda que es 10 el diámetro general, entonces todo mide 10, 10 menos x, y acá tenemos 3 y 3 que salen de este dato, no, que ya lo teníamos. Ahora,
El teorema dice que el producto de x por 10 menos x tiene que ser igual a 3 por 3, o sea que es 9. Ahora aquí hemos tanteado, ¿ya? Para no aplicar la fórmula cuadrática y hacer largo el video. Y tanteamos que existe el valor 1 o el valor 9, porque con 9 también cumple. Mira, si acá pones 9 y 10 menos 9 es 1, entonces me va a dar 9. Pero ¿por qué solamente, o por qué tomo 1? Porque dice que cumple con el problema, ¿no? Claro, es que sería ilógico que todo esto mida 9 metros, no puede ser, pues, no podría ser, porque recuerda que todo esto mide 10, el diámetro del fitotoldo en el largo, entonces si fuera 9 no habría puerta, entonces por eso, por lógica, estamos cogiendo el valor de 1, ¿ya? Entonces si acá mide 1, acá mide 4 y me da todo el valor del radio que es 5. Ahora sabemos que el rectángulo mide 6 de, de base y 4 de altura, ¿no? Entonces con eso sacamos el perímetro. Recuerda que se multiplica por 2 cada lado, 2 por 6, 2 por 4, teníamos 12 más 6, en total 20 metros para todo el marco de color morado o lila, como lo veas en tu pantalla. Ahora, entonces el frontal delantero tiene la medida de los soportes, 5,66, más el listón central, que mide 5, más el marco rectangular, que mide 20. En total tenemos 30,66 metros. Ahora, como son dos caras, también acuérdate que hay anterior y posterior, la posterior es exactamente igual. Entonces multiplico por 2 y obtengo de que las dos caras frontales tienen una medida de 61,32 metros de madera, ¿no? Es lo que estamos usando de madera. La cantidad total de madera será la suma de los tres sectores hallados. Recordemos, tenemos 52 metros de la base, 43,32 metros que me salieron de los laterales y 61,32 metros que me salen de los frontales. En total, tengo 156,64 metros de madera o listones de madera que voy a usar. Ahora, dice si el listón de madera de 2,50 metros de largo cuesta 10 soles, entonces aplico mi definición, ¿no? Quiero el precio de 1 metro, divido 10 entre 2,5. Y ese valor lo multiplico por el total, 156,64. Y me da de que el costo de la madera es de 626,56 soles. Continuamos, dice, para el forrado total del fitotoldo con el agrofilm, ¿qué superficies identificamos en la estructura? ¿Qué estrategia podemos utilizar para calcular la medida de la superficie total? ¿Cuánto asciende la inversión para el forrado? ¿Y cuánto invertirá la comunidad para construir el fitotoldo? A ver, acá tenemos el esqueleto, se podría decir, del fitotoldo, ¿no? Y este es el desarrollo que ya lo habíamos hecho ya lo hicimos antes, ¿no? Ya lo habíamos visualizado pasos anteriores, ¿no? Tenemos el radio que es 5 y la altura que es 16 que viene a ser la base, ¿no? Entonces con esto, ¿se acuerdan que habíamos trabajado el área del semicilindro, que es el fitotoldo, y habíamos dicho que era pi por r multiplicado por la altura más el radio? Entonces reemplazo de frente 3,14 por 5 por 16 más 5, y esto me da 329,7 metros cuadrados, ¿no? Resolviendo esto. Ahora, si 6 metros cuadrados de agrofil cuestan 20 soles, entonces aplico mi concepto. ¿Cuánto cuesta un metro? 20 entre 6. Ese resultado lo multiplico por la cantidad de metros cuadrados que tiene el fitotoldo, o sea, por 329,7, y me da 1099 soles. Ahora, ¿cuánto invierte la comunidad en total? La suma, pues, 732,7 soles de los fierros, más 626,56 soles de la madera, más 1099 soles del agrofil. En total van a gastar 2.458,26 soles. Finalmente respondemos la pregunta: ¿cómo podrían distribuir la parcela para el cultivo y el manejo de las hortalizas y verduras? A ver, elaboramos un plano utilizando una escala adecuada para representar una posible distribución de las parcelas de cultivo de las verduras y hortalizas, considerando los espacios libres para el desplazamiento en el terreno.
A ver, si utilizamos la escala de 1 a 50, entonces un metro en el dibujo sería 1 sobre 50. Recuérdate que es el valor en el dibujo sobre el valor real, ¿no? Entonces tendríamos x sobre 100, porque un metro es 100 centímetros. El 100 pasa arriba, divide con un 50 y me da de que x vale 2. Entonces cada metro va a representar 2 centímetros. Entonces por aquí, como son 10 metros, en el papel serían 20 centímetros. ¿Ya? Por aquí son 16 metros, en el papel serían 32 centímetros. He hecho parcelas de 4 metros, que en el papel serían 8 centímetros por 8 centímetros. Y le he dado de pasadizos por todos lados un metro, que en mi papel serían 2 centímetros. ¿Ya? Esa sería la escala. Ahora, supongamos que las parcelas tienen las siguientes formas: cuadrado, triángulo, hexágono regular y círculo. Considerando tu propia distribución, ¿cuál es el área utilizada en cada cultivo? ¿Cuál es el área utilizada en total? ¿Cuál es el área no utilizada en total? Recuerda incluir los pasillos y espacios libres, además de dar las respuestas en cantidades enteras. Bueno, yo tengo ya mi propuesta, ¿no? Todos son cuadrados. Entonces, el área de cada cultivo, como tiene forma de cuadrado, va a ser L cuadrado. Y como son 4 metros, 4 por 4, 16 metros cuadrados tendría cada una de estas pequeñas parcelas. Como son 6 cultivos que yo he puesto como ejemplo, y todos son iguales, multiplico por 6 el área del cuadrado y tengo 96 metros cuadrados. Ese sería el área utilizada, ¿no? El área de siembra. Ahora, el área no utilizada, ¿cómo la saco? Con el área total del terreno que cubre el fitotoldo menos el área que estoy cultivando. Recuerda que el área total ya lo habíamos sacado, es 160 metros, menos los 96 metros cuadrados de cultivo me dan 64 metros de área no utilizada, ¿no? Que son los pasillos. Ahora, propongamos una forma de distribuir los cultivos, es decir, qué cultivos pueden estar juntos o separados. ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Bueno, acá yo les doy una propuesta, ¿no? Esta pregunta es libre en sí, pero acá, por ejemplo, he puesto orégano, cebolla china, culantro, zanahoria, tomate, beterraga. ¿No? Y como me piden justificar, hay algunos consejos, ¿no? Para asociar cultivos, ¿no? Por ejemplo, combinar cultivos que tengan diferente velocidad de crecimiento, ¿no? Si plantamos un cultivo rápido, la lechuga, por ejemplo, en el espacio libre que hay hasta que crece el cultivo más lento como la col, aprovechamos el espacio y apenas hay competencia entre ellos, ¿no? Y así tenemos varios consejos del tipo agrícola, ¿no? Que puedes investigar en internet también. No olvides que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación de acuerdo a tus avances. Me informo. ¿Qué es el agua virtual? A ver, el término de agua virtual fue acuñado por el profesor Hallam en 1993, quien lo definía como el agua que contiene cada producto y servicio, es decir, es la cantidad de agua que se utiliza para fabricar un determinado producto o generar un servicio concreto. Así, el agua virtual es un indicador que proporciona información relativa sobre los distintos requerimientos de agua de productos agrícolas, ganaderos y otros bienes industriales. Asimismo, facilita información acerca de los flujos de agua establecidos en rutas comerciales entre países y regiones. Para dichos cálculos, el indicador del agua virtual sigue una metodología basada en la demanda específica de agua de cada producto, bien y servicio. En ella se destaca la importancia de los parámetros climáticos, así como de los distintos tipos de suelo y de las especies de cultivo, utilizadas a la hora de plantear dichos cálculos. A continuación, se presenta el valor del agua virtual que se necesita para producir algunos insumos. Por ejemplo, tenemos que una unidad de naranja consume 50 litros de agua virtual. Una taza de café de 125 mililitros consume 140 litros de agua. ¿No? Tenemos, por ejemplo,
las bananas, que 1 kilo consume 500 litros. Por aquí tenemos el filete de ternera, que 1 kilo consume 17.100 litros de agua. Y así una lista de productos. Resolvamos la situación 1. Para la festividad de fin de año, la madre de Sebastián tiene planeado preparar una cena especial para su familia. Para la preparación del plato de fondo se necesitan 400 gramos de papas, 550 gramos de carne de cerdo, 600 gramos de carne de pollo, 750 gramos de arroz y 450 gramos de trigo. Para la bebida fría, 6 naranjas, 250 gramos de azúcar y 2 litros de agua. Y para la bebida caliente, 250 gramos de chocolate con 100 gramos de azúcar y 2 litros de agua. Sebastián quiere saber cuánta agua virtual se necesitará para preparar dicha cena. Ayudemos a Sebastián a encontrar una respuesta, pero antes responderemos las siguientes preguntas e indicaciones. ¿Qué significa agua virtual? Significa el agua que contiene cada producto o servicio, es decir, es la cantidad de agua que se utiliza para fabricar un determinado producto o generar un servicio concreto. Pregunta B. ¿En qué unidades se mide? Como vimos en la tabla, el agua virtual se mide en litros. C dice, construye una tabla en la que consignes los ingredientes que se necesitan con las cantidades de cada uno de ellos. Bueno, yo lo organicé. Tengo plato de fondo, los ingredientes, papas, carne de cerdo, carne de pollo, arroz, trigo, cada uno con sus respectivas cantidades que están en el texto de la situación. Bebida fría, bebida caliente, ¿no? Chocolate 250 gramos, que está todo en el texto, pero lo he organizado en estas tablas. Letra D. Transforma las unidades de los ingredientes a las unidades presentadas en la tabla. Recuerda que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. A ver, tenemos la tabla. Ahora, necesito la cantidad convertida según la tabla. Por ejemplo, mira, las papas en la tabla están expresadas en kilogramos. Entonces, como aquí está en gramos, yo lo voy a convertir. Como me dicen que 1 kilo equivale a 1000 gramos, voy a utilizar este factor de conversión, que sería lo mismo que multiplicar 400 por 1 sobre 1000. Y ese resultado me da 0,4 kilogramos. Ese mismo proceso se repite en los demás. Como puedes ver, en la carne de cerdo y en el trigo no he realizado ninguna operación porque estas unidades son las que se especifican en la tabla, es decir, no necesitan conversión. Vamos con la bebida fría. Lo mismo, las naranjas y el agua pues ya no necesitan convertir. El azúcar sí, porque está expresada en gramos y en la tabla me la dan en kilogramos. Utilizo factor de conversión. Lo mismo hago con la bebida caliente. Completo las operaciones, que en este caso solo son para el azúcar. Ahora me piden, calcula el agua virtual que se requiere para esta cena. Bueno, he editado la tabla para utilizar solo los ingredientes que me piden en la cena. Y estos son los valores. Ahora vamos a trabajar el cálculo del agua virtual. Como ya había convertido las cantidades en el paso anterior, las papas ya están en kilogramos, lo mismo que el arroz, entonces copio las cantidades obtenidas y vamos a hacer las operaciones para la cantidad de agua virtual. Te explico solo el primer caso. Vamos a utilizar esta equivalencia, mira. Nos dice que 1 kilogramo de papas equivale a 133 litros de agua virtual y estoy utilizando ese factor de conversión. Como quiero anular los kilogramos, esta unidad va en el denominador y en el numerador va la cantidad de agua, ¿no? Cosa que se anulan kilogramo con kilogramo y me va a quedar solamente litros. Multiplicando 0,4 por 133 dividido entre 1 me da 53,2 litros, que es la cantidad de agua virtual que uso para la papa de la cena. Así como hice este caso, completo los demás. Utilizo las equivalencias de acuerdo a la tabla de agua virtual.
Una vez que tengo todos los valores del plato de fondo, vamos a sumar. La suma de todos estos valores me dio 7.238,2 litros, ¿no? Aquí podemos observar que mayor consumo de agua lo tiene la carne de cerdo, ya que 500 gramos de carne de cerdo equivalen a 2.640 litros de agua virtual. Repetimos los pasos con la bebida fría. Lo mismo, utilizo factor de conversión de acuerdo al dato de la tabla. Y así obtenemos, por ejemplo, 300 litros para las 6 unidades de naranja, 375 litros para el azúcar empleada y bueno, los 2 litros de agua que van directo. Sumamos y obtengo 677 litros para la bebida fría. Lo mismo pasará con la caliente. Convertimos de acuerdo a la tabla. Y tenemos, por ejemplo, que el chocolate tiene 6.000 litros de consumo de agua virtual en solamente 250 gramos. Sumamos el consumo y tenemos 6.152 litros. Por lo tanto, la cantidad de agua virtual que se requiere para la cena será la suma de 6.152 más 677 más los 7.238,2 litros que me salió del plato de fondo. Y esto me da como resultado total 14.067,2 litros de agua virtual. ¿Qué significa este valor y qué reflexión puedes hacer de ello? El valor encontrado significa que la madre de Sebastián ha utilizado 14.067,2 litros de agua virtual en la preparación de la cena. Como reflexión podemos decir que el agua es un recurso vital que debemos preservar. En el caso mostrado nos damos cuenta que el chocolate utilizado demanda 6.000 litros de agua. Entonces podemos buscar ingredientes alternativos que consuman menor cantidad de agua. Situación 2. En casa de Sebastián tienen un reservorio cilíndrico de 1,5 metros de radio y 3 metros de alto. Este reservorio podría contener el agua virtual que obtuviste en la situación anterior. Justifica tu respuesta. Para dar respuesta a la interrogante planteada, primero realizamos las siguientes actividades. Representa gráficamente el reservorio, asigna los valores y comenta sobre sus dimensiones. Este sería mi reservorio. Radio 1,5 metros, altura 3 metros. Letra B, calcula el volumen del reservorio. Vamos a recordar acerca del volumen del cilindro, cuya fórmula es pi por r al cuadrado por altura. Entonces, aplicando los datos tendríamos volumen es igual a pi por 1,5 metros al cuadrado, que es el radio, por 3 metros, que es la altura. El radio al cuadrado me va a dar 2,25 metros cuadrados por 3 metros, y esto multiplicado por pi. Finalmente obtendríamos 6,75 pi metros cúbicos. Este resultado sería exacto, pero lo vamos a aproximar dándole un valor a pi. Como pi vale 3,14, 15, 92, 65, etc., vamos a aproximarlo a 4 decimales en 3,1416. Entonces multiplico 675 por pi, que es el valor que yo he redondeado, 3,1416, y me va a dar los metros cúbicos. Entonces el volumen sería 21,2058 metros cúbicos. Continuamos. Transforma la cantidad de agua virtual de litros a metros cúbicos. Recuerda que 1.000 litros equivalen a un metro cúbico. A ver, el resultado del agua virtual obtenida en la situación 1 fue de 14.067,2 litros. Entonces, utilizando equivalencias y factor de conversión, tendríamos, como nos dicen que un metro cúbico equivale a 1.000 litros, simplemente anulo litros con litros y me quedaría multiplicar 14.067,2 por 1 entre 1.000, que me va a dar 14,0672 metros cúbicos. Letra D. Compara los resultados del literal B y C, luego responde la siguiente pregunta.
Este reservorio podría contener el agua virtual que obtuviste en la situación anterior. Justifica tu respuesta. Recuerda que para realizar la comparación, los valores deben tener las mismas unidades. Bueno, en el resultado anterior obtuvimos 21,2058 metros cúbicos, que es mayor a 14,0672 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, al comparar las cantidades, podemos observar que la capacidad del reservorio es mayor al resultado del agua virtual. Por lo tanto, sí puede contenerlo. Resolvemos la situación 3. Si el total de agua virtual de la primera situación cabe exactamente en un reservorio que tiene forma de cono recto, donde su altura es el triple del radio de la base, determina las longitudes del radio y la altura, considerar pi 3,14, ahora sí me dan este dato, para dar respuesta a la situación planteada. Primero, realizamos las siguientes actividades. Representa gráficamente la situación y asigna las variables. Tenemos un cono recto de radio x y altura 3x porque me dicen que la altura es el triple del radio de la base. Entonces, si le puse x al radio, la altura será 3x. Luego me dice, reemplaza el valor del volumen de agua virtual y calcula las dimensiones del radio r y altura h del cono. Todo ello lo presentas como valor exacto y como valor aproximado a 2 decimales. Vamos a recordar. La fórmula del volumen del cono recto es pi por r al cuadrado por h dividido entre 3. Es similar al volumen del cilindro, ¿ya? Recordemos que el volumen del agua virtual que yo había obtenido era 14,0672 metros cúbicos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Igualamos esto a la fórmula del volumen del cono, que sería 3,14, que es pi, por el radio al cuadrado, que es x, por la altura, que es 3x, dividido entre 3. Observa que el 3 en el denominador con el triple que multiplica x los voy a simplificar. Y me queda lo siguiente, ¿no? Este 3,14 lo paso a dividir a la expresión decimal y por aquí me va a quedar x cuadrado por x, que es x al cubo. La división me queda 4,48. Finalmente, el cubo pasa al otro miembro y me va a quedar raíz cúbica de 4,48. Por lo tanto, x sería 1,6485 y seguirían los decimales. Yo lo voy a aproximar, como me piden, a 2 decimales, a 1,65. Recuerda que después de la cifra que me piden, si es mayor que 5, como en este caso es 8, aumenta 1, por eso pasó a 5. Luego, cálculo del radio. El valor exacto sería, el radio es esta raíz, la raíz cúbica de 4,48. Pero, aproximado, sería pues 1,65, como ya lo había hecho aquí. Calculo la altura. El cálculo de la altura sería exacto el triple de x, o sea, el triple de la raíz cúbica. Y el aproximado sería el triple de multiplicar el valor de x decimal, que me daría 4,9455. Pero yo redondeándolo a 2 decimales me quedaría 4,96. Y esas serían las medidas de la altura. Y el radio sería 1,65 metros. Si el reservorio no fuese cónico sino cilíndrico y se mantendría el mismo radio y altura, ¿qué parte del cilindro ocuparía el agua virtual? Da tus respuestas como valor exacto y como valor aproximado a 2 decimales. Bueno, tenemos el cono y tenemos el cilindro con las mismas medidas, pero obviamente el cilindro, al tener una mayor capacidad, el agua contenida acá ya no cubre todo el cilindro, es por eso que el agua queda debajo del nivel del cilindro, ¿no? A una cierta altura que no sabemos cuánto será. Aplicamos la relación parte todo para responder la pregunta, ¿no? Pues dicen ¿qué parte del cilindro? Entonces el todo sería el cilindro. Por eso,
La relación va a ser el volumen del cono sobre el volumen del cilindro. Aplicando las fórmulas, ¿no? Yo sé que el volumen del cono es 1/3 porque estaba dividido entre 3, entonces simplemente lo extraigo hacia adelante, pongo un 1, 1/3, multiplico pi por r cuadrado por h y el volumen del cilindro pues es la misma expresión, es por eso que las he simplificado. Al simplificar me va a quedar solamente 1/3. Por lo tanto, la parte que representa es 1/3, ese sería el valor exacto. Si yo quiero el valor aproximado, tendríamos que dividir 1/3, que me da un decimal periódico, 0,33333, y como me piden a dos decimales, lo aproximo a 0,33, ¿no? Que sería el valor aproximado. Reflexionamos. Con todo lo desarrollado en esta actividad, planteamos tres conclusiones y las fundamentamos. Podemos orientarlas con relación a la diferencia entre racionales y irracionales, la representación exacta y la aproximada para realizar los cálculos con números irracionales, las conversiones de unidades, etc. Bueno, aquí yo te pongo tres conclusiones, ¿no? Que las he tomado de la parte teórica, ¿no? Como que los números racionales son producto de radicaciones, por ejemplo, o los números trascendentes como pi, que lo hemos utilizado, y que además pues los conjuntos de racionales e irracionales son disjuntos. También nos piden que proponemos por lo menos dos conclusiones sobre la información de agua virtual que aporten como argumentos para nuestro ensayo final. Bueno, aquí también te propongo dos conclusiones breves, como que el agua es un recurso vital para el desarrollo de la vida y por ello debemos cuidarla, y que el cálculo del agua virtual nos servirá para tomar conciencia, ¿no? Sobre el consumo que le damos, ¿no? Y poder de repente tener algunos productos alternativos, ¿no? Para no consumir tanta agua. Luego nos dicen, podemos reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Para qué hallamos el agua virtual? ¿Nos impactaron los datos obtenidos? ¿Cuál es nuestra propuesta para un consumo responsable de los recursos hídricos? Bueno, acá para conocer el consumo de agua detrás de la producción de un producto, primero, luego sí, porque existen productos como el chocolate que representan un alto consumo de agua virtual, y utilizar productos de baja demanda en agua virtual. Finalmente, no te olvides que debes marcar tu autoevaluación de acuerdo a los criterios y a los logros obtenidos. Primero me informo. Leamos la siguiente información y subrayemos los datos más importantes. Huella del carbono. El cuidado del ambiente es una de las principales preocupaciones en la sociedad actual y por ello se generan nuevas normativas y nuevos términos técnicos que se deberían definir correctamente. La huella de carbono, la cual se expresa en unidades de carbono equivalente, CO2eq, es uno de estos nuevos términos que cada vez está más presente en nuestra actividad. Se trata de un indicador ambiental clave, pues refleja los gases emitidos por un individuo o empresa. Estos gases que se acumulan en la atmósfera son los que producen el efecto invernadero. En síntesis, se puede definir la huella de carbono como el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente, es decir, la marca ambiental que genera una persona, producto u organización sobre el planeta debido a sus acciones diarias, totalizadas según parámetros de emisiones de dióxido de carbono CO2 y otros gases de efecto invernadero GI, liberados a la atmósfera. El cálculo de la huella de carbono permitirá, además de obtener el dato en sí mismo, reflexionar sobre los puntos donde hay que actuar para reducir las emisiones. Una vez leído, analizo la situación 1. Ahora calculemos la cantidad de emisión de carbono equivalente que se genera al preparar los alimentos para la festividad de fin de año. Si se tiene la información, por un lado, de que la cantidad de emisiones de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 kilogramos
más el doble de la cantidad de carbono equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kWh. Y, por otro lado, la diferencia entre la cantidad de carbono equivalente que genera el quemar leña y el carbono equivalente que genera el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. Preguntas. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se produce al cocinar alimentos con 1 kilowatt de consumo eléctrico? Y ¿cuál es la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña? Primero comprendemos la situación. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué significa huella del carbono? De la lectura que vimos al inicio, respondo. La huella de carbono es el impacto que deja la actividad humana sobre el ambiente. Es decir, es la marca ambiental que genera una persona, producto u organización sobre el planeta debido a sus acciones diarias, totalizadas según parámetros de emisiones de dióxido de carbono, CO2 y otros gases de efecto invernadero, GI, liberados a la atmósfera. ¿En qué unidades se mide? La huella de carbono se mide en unidades de carbono equivalente. Letra C. ¿Qué significa cantidad de carbono equivalente? Es un indicador ambiental que refleja los gases emitidos por un individuo o empresa. Estos gases que se acumulan en la atmósfera son los que producen el efecto invernadero. ¿Qué datos nos proporciona la situación? La situación nos proporciona los siguientes datos. Primero, la cantidad de emisiones de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 kilogramos más el doble de la cantidad de carbono equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kWh. Y también que la diferencia entre la cantidad de carbono equivalente que genera el quemar leña y el carbono equivalente que genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. Siguiente pregunta. ¿Qué nos piden hallar las preguntas en la situación? En la situación 1 nos piden, primero, la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se producen al cocinar los alimentos con 1 kWh de consumo eléctrico y la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña. Transformando los datos a expresiones algebraicas. Representamos con una letra las variables identificadas. A ver, la cantidad de emisiones de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña, no sé, le pongo X. Y la cantidad de carbono equivalente producido por el consumo eléctrico de 1 kWh, tampoco sé, le pongo Y. Ahora, todos tus compañeros habrán asignado la misma letra a las variables, justifica tu respuesta. Bueno, no necesariamente. Puede que algunos hayamos coincidido seleccionando las mismas variables. Otros han podido escoger cualquier letra para asignar las variables. Por ejemplo, A, B, C, M, cualquier letra del abecedario en sí, ¿no? Claro que en los libros te recomiendan utilizar como incógnitas X y Y, ¿no? Es la norma, se podría decir, ¿no? Por coloquio, por costumbre. Pero se pueden usar otras letras. Ahora nos dice, escribe la expresión algebraica que representa los enunciados de la siguiente tabla. Para ello, considera las letras que elegiste para representar las variables. A ver, en el enunciado me decía, la cantidad de emisiones de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 kilogramos más el doble de la cantidad de carbono equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kWh. ¿Cómo lo planteé? Cantidad de carbono equivalente producida por la quema de leña era X. Es igual a 0,03 más el doble de ¿quién? Del carbono equivalente producido por 1 kWh, que era Y. Después me dice la diferencia entre el carbono equivalente que genera el quemar leña y el carbono equivalente que se genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. ¿Cómo se plantea eso? Es más sencillo, ¿no? X menos Y es igual a 0,44.
A ver, ojo aquí. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de dos ecuaciones en el que cada ecuación es lineal y tiene dos o más incógnitas. Por ejemplo, bueno, esto lo vimos al inicio en la teoría. No, y la solución de un sistema es una asignación de valores para las incógnitas que hace verdadera cada una de las ecuaciones. Es decir, resolver un sistema significa hallar todas las soluciones del sistema. Otra forma de verlo, para tener en cuenta. Continuamos, a ver, dice, expresa el sistema de ecuaciones que representa la situación anterior. Vamos a ordenar estos datos en un sistema. A ver, observa que la ecuación 1 ha cambiado un poquito. ¿Por qué? Porque a este más 2y lo he pasado al primer miembro. Para hacer eso, ¿qué hago? Simplemente le cambio el signo. Por eso que acá dice x menos 2y es igual a 0,03, que es mi ecuación 1. La ecuación 2 sí la copié tal cual. Ahora, vamos a seleccionar una estrategia, ¿ya? Un plan. A ver, veamos. ¿Qué método o estrategia utilizarás para resolver los sistemas de ecuaciones? ¿Por qué? Bueno, en nuestro caso, vamos a incidir en el método de reducción o eliminación, ¿ya? Porque me resulta sencillo eliminar la variable x si modificamos el signo de los coeficientes de la ecuación 1. Como estaba en términos lineales, era más simple. Número 2. Describe los pasos o procedimientos a seguir en el método o estrategia elegida para resolver la situación. Bueno, esto lo sacamos de la teoría, ¿no? ¿Cuáles son los pasos del método por reducción o eliminación? Ajustar los coeficientes, luego sumar las ecuaciones y 3, calcular la segunda variable, ¿no? Esto ya lo hemos leído al inicio. Ejecutamos la estrategia o plan. A ver, aquí, desarrollamos los pasos o procedimientos descritos para resolver el sistema de ecuaciones y determinar los valores de las variables. Y luego ten presente que durante la resolución iremos evaluando los procedimientos y los resultados obtenidos. Esto nos permitirá realizar ajustes y modificaciones a nuestros procedimientos planteados cuando no cumplen las condiciones de la situación. Ahora, del enunciado se tiene el siguiente sistema. Vamos a copiar el que habíamos visto en el paso anterior, ¿no? X menos 2y es igual a 0,03 y x menos y es igual a 0,44. Paso 1. Multiplicamos por menos 1 ambos miembros de la ecuación 1. En este caso sería menos 1 por x es menos x. Menos 1 por menos 2y, menos por menos me da más. Es por eso que se convirtió en más 2y. Y menos 1 por 0,03 me da negativo de 0,03. Por lo tanto, mi sistema se convierte en menos x más 2y es igual a menos 0,03 y x menos y es igual a 0,44. Ahora, sumamos las dos ecuaciones del sistema. Tendríamos menos x más x o menos 1 más 1 es 0, se cancela. Más 2y menos 1y me va a quedar una y solita. Y menos 0,03 más 0,44 me va a quedar 0,41, que sería el valor de y. Paso 3. Reemplazamos y en la ecuación 2, que es la más simple. Sería x menos y, que ahora sé que vale 0,41, es igual a 0,44. Esto pasa a sumar al segundo miembro y me resulta que x vale 0,85. Recuerda que en una solución se debe tener un valor numérico para cada variable del sistema. A ver, reemplazamos los valores obtenidos de las variables en cualquiera de las ecuaciones y comprobamos la igualdad. En caso de no darse la igualdad, revisamos nuevamente nuestros procedimientos y realizamos los ajustes necesarios. A ver, ya sabemos cuánto vale x, 0,85, también y, 0,41. Yo lo voy a reemplazar en la ecuación 2, que es la más sencilla. Tendríamos x menos y es igual a 0,44. O sea, 0,85 menos 0,41, que resulta 0,44, es decir, la igualdad se ha comprobado. Luego, de tener los resultados de las variables, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se producen al cocinar alimentos con 1 kWh de consumo eléctrico? ¿Y cuál es la cantidad de emisiones de carbono equivalente que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña? Bueno,
La cantidad de emisiones de carbono equivalente producidas por la quema de 1 kilogramo de leña es 0,85, ¿ya? Que era el valor de X. Y la cantidad de carbono equivalente producido por el consumo eléctrico de 1 kWh es 0,41, ¿no? Que era el valor de Y. Reflexionamos, a ver, nos dice, ¿qué significa resolver un sistema de ecuaciones? Resolver un sistema de ecuaciones significa hallar el valor de las incógnitas o conjunto solución, que es el par de valores x y y que satisface simultáneamente las dos ecuaciones. Luego nos preguntan, ¿tendrá solución el sistema de ecuaciones si la representación gráfica de cada ecuación es paralela? Justifica tu respuesta. Bueno, esta teoría la vamos a ver en la siguiente sesión, pero te adelanto algo. Cuando las rectas son paralelas, o sea, si la representación gráfica de un sistema de ecuaciones origina rectas paralelas, no tendrá solución, porque no se cortan en ningún punto. Aquí tenemos un cuadro para explicar o justificar esta respuesta, ¿no? Observa aquí, tenemos de que esta gráfica corresponde a un sistema incompatible, que no tiene solución. Por último, en general, sabemos que el hombre emite huella de carbono de dos maneras, directa e indirecta. La primera se manifiesta cuando exhalamos CO2 al aire, mientras que la segunda se presenta cuando, por ejemplo, nos trasladamos en un taxi, pues el movimiento de este vehículo emite dióxido de carbono. Como se puede observar, dicha emisión es a causa de nuestra necesidad y, por tanto, somos partícipes de dicha emisión. Ante esto, ¿qué reflexión te merece la frase? Si yo sé cuánto carbono equivalente emito en mis actividades diarias, ¿podré saber cómo gestionarlo? A ver, una propuesta a esta pregunta, ¿no? Si nosotros sabemos cuánto carbono, cuánto CO2 emitimos en nuestras actividades diarias, deberíamos reducirlas por una alternativa sostenible para transporte, como el uso de la bicicleta, por ejemplo, o caminar podría ser también, ¿no? Que no solo ayuda a mantenernos saludables, sino que no contamina nuestro ambiente. También podemos reducir el uso de agua caliente durante el aseo, ¿no? El baño, por ejemplo, reducir el uso de productos en aerosol, etcétera. Finalmente, vas a marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación, que son los aprendizajes de mi actividad. Analizo la situación. Inés, preocupada por la seguridad ciudadana de su comunidad, ha tomado la iniciativa de promover un plan de acción que involucre a todos para lograr la tranquilidad de la población. El primer día, ella le expone su plan a Amaru y juntos lo ponen en marcha. Es decir, ellos son los primeros involucrados. En el segundo día, cada uno involucra a dos amigos más. Y cada uno de estos nuevos amigos involucra a dos más. Y así sucesivamente, como se muestra en la siguiente gráfica. Observamos aquí en la horizontal el número de días y en la vertical el número de personas involucradas. El primer día son Inés con Amaru, 2 personas, el segundo día tenemos 4, el tercer día tenemos 8, el cuarto día tenemos 16 personas y así sucesivamente. Según la información presentada respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuántos nuevos amigos se involucran en el 10.º día? ¿Cuántas personas en total se habrán involucrado hasta el día 7? Y tercero, ¿cuál es la tendencia de los datos para un número indeterminado de días? Justifica tu respuesta. Comprendemos el problema. Es importante que reconozcamos que estamos ante un caso de progresión geométrica, en el que debemos reconocer la razón para establecer el término enésimo y calcular la suma de los primeros n términos. Primero, ¿de qué trata la situación? La situación trata sobre un plan de acción planteado por Inés para promover la seguridad ciudadana. De acuerdo al plan, cada día una persona incorporada debe conseguir 2 miembros más al día siguiente. Segundo, ¿qué nos pide resolver la situación? La situación nos pide 3 preguntas. ¿Cuántos nuevos amigos se involucrarán en el 10.º día? ¿Cuántas personas en total se habrán involucrado hasta el día 7?
y cuál es la tendencia de los datos para un número indeterminado de días. Tercero, cómo se va incrementando el número de personas involucradas cada día. Según la gráfica vamos a observar que la cantidad de personas se duplica diariamente. Observemos aquí. El primer día eran 2 personas, el segundo día 4, el tercero tenemos 8 personas y el cuarto día tenemos 16. Observa que se están multiplicando los valores, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y así sucesivamente. Pregunta 4. ¿Cuántas personas en total se han involucrado en el cuarto día? En la gráfica observamos que en el cuarto día se involucran 16 personas. Diseñamos una estrategia o plan. Primero describimos nuestro procedimiento para responder las preguntas planteadas en la situación. Elaboramos una tabla donde analizamos el comportamiento de la cantidad de personas involucradas diariamente y otra tabla donde analizamos el total de personas que se sumaron al plan de acción propuesto por Inés. También realizaremos la representación gráfica de ambas tablas en el plano cartesiano para analizar el comportamiento geométrico y plantear fórmulas generales de solución. Ejecutamos la estrategia o plan. Completamos las tablas y responde las preguntas 1 y 2. A ver, estas son las tablas. Tenemos acá la gráfica que nos va a ayudar. ¿Cuántas personas se van involucrando? El primer día teníamos 2, 4 el segundo, 8 el tercero, 16 el cuarto día. Esos son los valores. El quinto día, pues obviamente simplemente había que multiplicar 16 por 2, que me da 32. Ahora, me piden expresarlo esto como potencia. Es sencillo porque ya estos son potencias de 2. Tenemos 2 a la 1, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8. Y si no recuerdas, hay que tener presente la definición de potencia, ¿no? 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. 2 al cubo es 2 por 2 por 2 3 veces, entonces también me da 8, ¿no? Y así sucesivamente. Por lo tanto, si son n personas, voy a tener 2 por 2 por 2 n veces. Es decir, 2 a la n, ¿no? Primer día, 2 a la 1. Segundo día, 2 al cuadrado. Tercer día, 2 al cubo. Por lo tanto, si son n días, es 2 elevado a la n. Tenemos la segunda tabla. Total de personas involucradas. Sumas parciales y expresa mediante potencia. A ver, veamos. El primer día tenemos 2 personas. El segundo día tenemos 2 más 4, 6. El tercer día tendríamos 2 más 4 más 8, que me da 14. Y así sucesivamente día con día voy sumando la cantidad que había el día anterior. ¿Cómo lo expreso esto mediante una potencia? Primero vamos a buscar una ley general y mira, acá te ayudo. Este 2 es lo mismo que escribir 4 menos 2. Este 6 es lo mismo que escribir 8 menos 2. El 14 es 16 menos 2. El 30 es 32 menos 2. Y el 62 es 64 menos 2. Es decir, ya tengo una regla de formación porque 4, 8, 16, 32 y 64 son potencias de 2. Por lo tanto me quedaría así. 2 al cuadrado menos 2. 2 al cubo menos 2. 2 a la cuarta menos 2. 2 a la quinta menos 2. 2 a la sexta menos 2. Entonces observa, el primer día es cuadrado. El segundo día es cubo. El tercer día es cuarta. El cuarto día es quinta. El quinto día es sexta. Observa que va aumentando de 1 en 1. 5 más 1, 6. 4 más 1, 5. Si tenemos n, entonces, ¿cómo sería la forma? N más 1. 2 elevado a la n más 1 menos 2. Y ya tengo la potencia que expresa para los n días. Respondo ahora. A partir de la tabla 1, establece una ley general que represente el número de personas que se involucran en el día n, o sea, el término enésimo. Y ya la teníamos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos puesto 2 a la n? Esa sería la expresión del término enésimo para este caso, para esta progresión, ¿ya? Estamos haciendo una ley específica para el caso de Inés. Segundo, a partir de la tabla 2 establece una ley general que represente el total de las personas involucradas en el día n. La acabamos de hallar. Esta sería la ley general del total de personas involucradas o la suma de términos para la progresión del caso de Inés, que sería 2 elevado a la n más 1 menos 2. 3 nos dice, en la aplicación GeoGebra representa la función f de n igual a 2 a la n
o escribe y igual 2 elevado a la x. El símbolo de circunflejo es lo mismo que exponente, ¿ya? Hola, bueno, vamos a graficar la función 2 a la n o simplemente pues y igual 2 a la x. En este caso, en la entrada vamos a digitar y igual 2, buscamos el exponente, presionamos 2 a la x y observa que ya se trazó nuestra gráfica. Vamos a agrandar un poco el grosor, vamos a ponerle que nos dé el valor de la función, no, que esta sería la función, lo vamos a poner aquí arriba, ya, y vamos a ubicar algunos puntos para poder ver. Por ejemplo, en el primer día tenemos 2, en el segundo día teníamos 4, en el tercer día tenemos 8. Vamos a acomodar los puntos y ya tendríamos la gráfica de la función 2 a la n. Acomodamos la gráfica. Ya está. Esa sería la gráfica de la función 2 a la n. Ahora responde. ¿Cuál de estas gráficas representa la tendencia de los datos trabajados? Explicamos nuestra respuesta. Tenemos la gráfica de GeoGebra que acabamos de hallar y tenemos la gráfica propuesta en la actividad. Ojo, de acuerdo a nuestra gráfica en GeoGebra, ninguna de las gráficas representa la tendencia de los datos porque no existe el punto 0,0. Observa que tanto en la gráfica 1 como en la gráfica 2 tenemos un puntito azul en el origen de coordenadas, que es el punto 0,0. Pero eso es imposible porque tenemos que la función es y igual 2 a la x. Si tú pones que x vale 0, y tendría que ser 2 elevado a la 0. Y por definición matemática, todo número elevado al exponente 0, excepto el 0 mismo, es igual a 1. Entonces se formaría el punto 0,1. Pero no existe ese punto acá, ¿no? Me colocan el punto 0,0 que no hay, son diferentes. Por lo tanto, ninguna gráfica se asemeja, no cumplen, mejor dicho. ¿Ya? Porque acá está la línea, pues observa que no pasa por el origen. Y aquí me dan un punto que sí pasa, entonces no es. Pareciera que la segunda gráfica cumple, ¿no es cierto? Porque acá tenemos 1,2 y aquí está el punto 1,2, acá está el punto 2,4, que es el punto B, y el punto C, que es 3,8, también está. Pero tenemos la dificultad de este punto 0,0, que hace de que no corresponda a la gráfica de la función. Vamos a responder la situación. Como ya tenemos las gráficas y las tablas, respondemos ahora. ¿Cuántos nuevos amigos se involucran en el 10º día? La cantidad de amigos involucrados en el día 10 sería el término enésimo. Recuerda que ya teníamos la regla general, que es 2 a la n. Entonces tendríamos a la 10, que sería 2 elevado al exponente 10, que me da 1024. En el 10º día entonces se involucran 1024 amigos. 2. ¿Cuántas personas en total se habrán involucrado hasta el día 7? Ahora decimos que la cantidad total de amigos involucrados hasta el día 7 sería la suma de términos. O sea, S a la n es igual a 2 a la n más 1 menos 2. Esta también la sacamos de la tabla 2 que hicimos. Reemplazamos la suma de los 7 términos, sería 2 elevado al exponente 7 más 1 menos 2. Entonces tendríamos 2 a la octava, 7 más 1 es 8, menos 2. 2 a la octava es 256 y 256 menos 2 me da 254. Entonces yo digo que hasta el día 7 se involucran en total 254 personas. Por último, ¿cuál es la tendencia de los datos para un número indeterminado de días? Justifica tu respuesta. Según las tablas y gráfica obtenida de la situación, podemos observar que la tendencia de los datos es una función de crecimiento exponencial 2 a la n. En la situación planteada, Inés en el primer día hubiera iniciado sola su plan de seguridad ciudadana. Luego en el segundo día hubiera involucrado a 2 amigos.
en el tercer día cada uno de estos amigos hubiera involucrado a dos más, y así sucesivamente. ¿Cómo completaríamos las tablas 1 y 2? A ver, ¿cómo serían ahora las personas que se han involucrado? En el primer día Inés estaba solita. Ella para el segundo día trae dos más. En el tercer día estos dos traen 4. Estos 4 traen 2 más, que serían 8. O sea, siempre se va multiplicando por 2, por 2, por 2. ¿Ya? ¿Cómo lo expresamos esto mediante potencia? Recuerda que habíamos hecho de que 2 a la 0 es 1. Y se va a cumplir. 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. 2 a la 3 es 8. 2 a la cuarta, 16. ¿No? Y acá están pues la definición de potencia, ¿no? Cuántas veces se multiplica para llegar a estos valores. Observa entonces aquí que tenemos 1 me da 0, menos 1. 2 menos 1 es 1. 3 menos 1 es 2. 4 menos 1 es 3. 5 menos 1 es 4. Por lo tanto, cuando son n, sería 2 elevado a la n menos 1. ¿No? Porque son n veces que se está multiplicando. Para la tabla 2, que es el total de personas involucradas, queremos las sumas parciales. Sería, pues no, el primer día es una persona. El segundo día 1 más 2 es 3. El tercer día 1 más 2 más 4, que me da 7. El cuarto día serían 1 más 2 más 4 más 8, que me da 15, y así sucesivamente. Entonces el quinto día tengo 31 personas. Expresado mediante potencia. A ver, acá es un poquito más complicado, pero no imposible. Este 1 es 2 menos 1. El 3 es 4 menos 1. El 7 es 8 menos 1. El 15 es 16 menos 1. Y el 31 es 32 menos 1. Ya viste, creo, la forma, ¿no? Acá tenemos potencias de 2 que se están restando menos 1. Y esa sería la regla. 2 a la 1 menos 1, 2 a la 2 menos 1, 2 a la 3 menos 1, 2 a la 4 menos 1 y 2 a la 5 menos 1. Por lo tanto, ya tengo 1, 1, 2, 2. O sea, el día es el exponente. Si acá tenemos n, entonces será 2 a la n menos 1. Reflexionamos. ¿Qué parte del desarrollo del problema consideras más difícil? Considero que la parte más difícil fue encontrar el patrón de formación que me permita plantear la ley general de la progresión geométrica planteada en cada caso. Segundo, ¿de qué otra manera podríamos haber dado solución a la situación planteada? Otra forma de solución es aplicar las fórmulas del término enésimo y suma de términos de una progresión geométrica. ¿Cuántos nuevos amigos se involucran en el décimo día? En este caso los datos son n10, el primer término recuerda que era 2, Inés con Amaru, y la razón era 2 porque se duplican. Entonces tenemos la fórmula del término enésimo que me dice que es igual al producto del primer término por la razón elevado al exponente n-1. Reemplazando los datos tendríamos 2 por 2 elevado a la 10 menos 1, que es 9. 2 a la 9 es 512 y multiplicado por 2 me da 1024. La otra pregunta, ¿cuántas personas en total se habrían involucrado hasta el día 7? Lo mismo, ¿no? Siendo n7, el primer término 2 y la razón 2, aplico la fórmula, que es esta de acá, ¿no? Es el cociente del producto del primer término multiplicado por la razón elevado a la n, esto menos 1, y en el denominador la razón menos 1. Reemplazando los datos, suma de los 7 primeros términos es 2 por 2 a la 7 menos 1, sobre 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, no hay problema acá en el denominador. Arriba, 2 a la séptima es 128, menos 1 es 127, por 2, 254. Y observa que obtengo los mismos resultados. No olvides que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación de acuerdo a los aprendizajes desarrollados en esta actividad. Nos informamos. Miguel les comenta a sus amigas Ana y Susana que ha sufrido el arrebato de su celular en una calle de Lima. Como deseaba asentar la denuncia, tuvo que consultar un mapa, ya que desconocía la jurisdicción
y la ubicación de la comisaría a la que pertenece el lugar donde ocurrió el delito. La charla se extiende, pues ellas también habían sido víctimas de un hecho similar en su comunidad. Ante esta situación recurrente, Ana propone viralizar un mapa de su comunidad con la ubicación de las comisarías de las zonas por donde ellas y sus familiares transitan con mayor frecuencia. Tenemos acá el mapa de referencia. Sobre la información respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos ante la inseguridad ciudadana? Si Miguel recorre las comisarías de Jesús María, Palomino y Chacra Colorada, ¿cuál es la distancia mínima de su recorrido? Se desea instalar una antena cuyo radio de acción es de 5 kilómetros a la redonda que permitirá la intercomunicación entre las comisarías en el mapa mostrado. ¿En cuál de las comisarías es más conveniente instalar dicha antena? Explica tu respuesta. Puedes usar recursos gráficos como regla compás o el aplicativo GeoGebra. Y por último, conversa con tu familia para elaborar un plano a escala de la zona donde está ubicada tu vivienda, identifica puntos de referencia, iglesia, colegio, posta médica, entre otros, además de los puntos o rutas seguras, pueden pintarlo si desean. Sobre la información presentada respondemos las siguientes preguntas. Primero comprendemos el problema. ¿De qué trata la situación? Una vez leído, podemos decir de que la situación trata de Miguel, quien ha sufrido un arrebato en una calle de Lima, y le proponen viralizar un mapa con la ubicación de las comisarías de las zonas por donde ellos y sus familiares transitan con mayor frecuencia. Segundo, ¿qué datos podemos identificar en la situación? Tenemos como datos el mapa de ubicación de las 3 comisarías y la escala del mapa nos indicaba de que 1 centímetro es equivalente a 1 kilómetro. ¿Cómo determinamos la ubicación de la antena que permitirá la interconexión de la mayor cantidad de comisarías? Para determinar la ubicación de la antena, sabiendo que 1 centímetro es igual a 1 kilómetro, según el dato del mapa, y me piden una cobertura de 5 kilómetros, entonces debemos trazar circunferencias de 5 centímetros de radio, ubicando su centro en cada comisaría para determinar la mejor cobertura. 4. ¿Qué debemos considerar para determinar las medidas reales? Debemos considerar la escala gráfica del mapa sin alterar su proporción. Diseñamos una estrategia o plan. Describimos el procedimiento que realizaremos para dar respuestas a las preguntas planteadas en la situación. Para la primera pregunta, buscamos la información para responderla. Para la segunda pregunta, utilizando una regla y la escala gráfica, determinamos la distancia mínima recorrida de punto a punto. Para la tercera pregunta, graficamos con centro en cada comisaría circunferencias de 5 centímetros en el mapa que equivalen a los 5 kilómetros de cobertura que me piden para reconocer la mejor ubicación de la antena. Y la última pregunta será resuelta de acuerdo a la realidad de cada familia. Ejecuto mi estrategia o plan. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos ante la inseguridad ciudadana? A ver, esta es la primera pregunta. Bueno, yo he colocado de que la inseguridad ciudadana no solo es responsabilidad del Estado y sus instituciones, sino también de la población. Por ejemplo, debemos informar y denunciar cuando seamos testigos de hechos delictivos. También podemos organizarnos para formar juntas vecinales y colocar cámaras de seguridad en nuestras viviendas que apoyen al reconocimiento de los delincuentes. En la segunda pregunta que dice si Miguel recorre las comisarías de Jesús María, Palomino y Chacra Colorada, ¿cuál es la distancia mínima de su recorrido? A ver, vamos a analizar el recorrido de Miguel. Como observas, este mapa está un poco más nítido. Yo lo he descargado del Google Maps. Ya he colocado los datos de referencia y tengo en la parte inferior la escala gráfica que me dice que esta proporción es 1 kilómetro. Yo utilizando una regla la he colocado y he hecho la escala también a 1 centímetro, ¿no? Como dice el dato del problema. Pero en la realidad, pues tú puedes colocar una regla y quizás te va a medir 2 centímetros o 1,5 y esa sería la equivalencia a 1 kilómetro. ¿Ya? Pero para ajustarnos a los datos del problema, lo he escalado y he proporcionado de esta forma. Entonces, este tamaño de 1 centímetro es la equivalencia a 1 kilómetro dentro de este mapa.
A ver, como Miguel nos dice que recorre primero la comisaría de Jesús María, luego se dirige a la comisaría de Palomino y luego a la comisaría de Chacra Colorada, la distancia mínima es de punto a punto. Entonces, estas líneas punteadas, utilizando esta regla que está proporcionada con la escala, observamos que aproximadamente nos dan 3 centímetros, que está aquí el dato. Además, tenemos de que de la comisaría de Palomino hasta Chacra Colorada, esta distancia que está en verde, de punto a punto, mide 2,9 centímetros, ¿no? De acuerdo a esta regla. Entonces en el mapa la distancia mínima recorrida será 3 centímetros más 2,9 centímetros, 5,9 centímetros. Pero en la realidad, la distancia mínima que recorre va a ser esos 5,9 centímetros multiplicado por la escala, que es 1 kilómetro equivale a 1 centímetro. Si eliminamos centímetro con centímetro, 5,9 por 1, es decir que Miguel recorre como distancia mínima 5,9 kilómetros. Ahora, dice, se desea instalar una antena cuyo radio de acción es de 5 kilómetros a la redonda, que permita la intercomunicación entre las comisarías en el mapa mostrado. ¿En cuál de las comisarías es más conveniente instalar dicha antena? Explica tu respuesta. Puedes utilizar recursos gráficos como regla, compás o el aplicativo GeoGebra. Bueno, ya tenemos nuestro mapa escalado a 1 centímetro, ¿no? Y recuerda que este centímetro es 1 kilómetro dentro del mapa. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Observa, mira. Como me piden un radio de 5 kilómetros, y recuerda que cada kilómetro es 1 centímetro, entonces serían 5 centímetros, ¿correcto? Ahora, esos 5 centímetros yo los he trazado y los he medido con mi regla escalada. Y luego con un compás trazo una circunferencia, ¿no? Y todo lo que está dentro de la circunferencia sería el radio de acción de la antena. Ahora, si ya tenemos el radio de acción de la antena para la comisaría de Jesús María, tendría que repetir el mismo paso para las demás comisarías, ¿no? La comisaría B, que es Palomino, y la comisaría C, que es Chacra Colorada. Y estos serían los trazos, ¿no? Observa, a ver. Si observas aquí en esta parte inferior, este color azul vendría a ser el mar, ¿ya? O sea, hacia la parte inferior, ¿no? Hacia la parte inferior está el mar. Todo esto ya sería el mar, ¿no? Y por acá, pues, va creciendo la ciudad de Lima. Entonces, de acuerdo a esto, vas a observar que la circunferencia verde y la azul salen hacia el mar, mientras que la roja se queda. Entonces, consideramos que los 3 puntos tienen buena cobertura, pero la comisaría de Chacra Colorada, que es esta de aquí, de color rojo, que es la C, ¿no? Abarca mayor superficie territorial fuera del mar y sería la mejor opción, ¿no? Ya que pues no tendría sentido que el radio de acción esté dentro del mar, ¿no? No nos serviría o no nos sería muy útil. Entonces, para aprovechar el máximo, nos convendría la comisaría de Chacra Colorada. Tomemos en cuenta lo siguiente. Nos dice que la escala es la relación de proporción que hay entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa. Entonces tenemos la escala, que es la medida en el mapa, sobre la medida real. De acuerdo a esto, respondemos. Establecemos la escala a utilizar en la situación planteada en el mapa. Utilizando la fórmula o la expresión, y como en el plano de la situación respecto a Miguel nos dice de que 1 centímetro equivale a 1 kilómetro, pero 1 kilómetro es 1000 metros. Si cada metro trae 100 centímetros, al multiplicar por 100 nos dan 100.000 centímetros. Entonces, el cociente queda 1 entre 100.000. Por lo tanto, la escala del mapa es de 1 a 100.000. Segundo, determinamos la ubicación más óptima de la antena y representamos en el mapa su radio de alcance. A ver, esto ya lo habíamos resuelto en el paso anterior, ¿no? Y habíamos escogido de que la comisaría de Chacra Colorada. ¿Y por qué era eso? Porque su radio está dentro del territorio y no abarca el mar, ¿no? Observa que esta parte celeste pequeñita es el mar, ¿no? Y el radio de acción pues no está incluyendo el mar. Por lo tanto se aprovecha al máximo el radio de alcance de la antena.
Ahora dice, ¿cuáles son las comisarías más lejanas entre sí y cuál es la distancia que las separa? Bueno, en el mapa que yo he trabajado, no me salen muchas comisarías, ¿no? O sea, no, acá hay una, pero no se ve el nombre. Entonces, voy a trazar las que se observan y la única que se observa es la de Cotabamba, ¿ya? Por eso que yo voy a trabajar con ese dato. Y acá existen múltiples soluciones, porque por aquí también deben haber más comisarías, pero a mí no me han aparecido, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con lo que tengo, ¿ya? ¿Qué es esto, no? En el plano para mí son la comisaría de Palomino y la comisaría de Cotabambas, ¿no? Utilizo mi regla escalada, recuerda, y al trazar esta línea punteada la distancia que la separa es de 4,2 centímetros aproximadamente, ¿no? Pero utilizando la escala, que 1 kilómetro es 1 centímetro, se eliminan los centímetros, me quedan kilómetros, quiere decir que la distancia real es de 4,2 kilómetros. Ahora nos dice, usamos las orientaciones de la Rosa de los Vientos o brújula, trazamos y describimos un recorrido de las comisarías más lejanas. Bueno, como yo utilicé la comisaría de Palomino y Cotabambas, esta sería la ruta, ¿no? Siguiendo las líneas punteadas, nos dirigimos primero hacia el noreste, luego bajamos hacia el sureste y finalmente nos dirigimos hacia el este prácticamente, ¿no? Recuerda que este mapa no está tan preciso, bueno, porque yo ya lo he recortado, pero más o menos esa es la dirección, ¿no? Y es lo que te he descrito aquí. Ahora sacamos la distancia recorrido de la pregunta anterior. Bueno, con nuestra regla hemos medido, la regla recuerda que está escalada de acuerdo a esta proporción, ¿va? Lo que mide, si acá te mide 2 centímetros, entonces acá esa va a ser la escala, ¿ya? Que 1 kilómetro equivaldría a 2 centímetros, pero acá estamos con 1, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que nos mide 1,7 centímetros, 1,8 centímetros y 1 centímetro. ¿Ya? Entonces en el mapa sería la suma, ¿no? 1,7 más 1,8 más 1 me dan 4,5 centímetros. ¿Ya? Recuerda que hay más comisarías, ¿ya? Pero como no me aparecen, yo tengo que coger las que tengo a la vista, que son estas dos, las más lejanas, ¿ya? Y en la realidad, pues hay que multiplicar simplemente por la escala. Como es 1, se eliminan y me queda 4,5 kilómetros, ¿no? Que sería la distancia lejana para estas dos comisarías, que son las que yo tengo en el mapa, ¿ya? Ahora reflexionamos. En esta etapa analizaremos si la estrategia nos ayudó a dar respuesta a las preguntas planteadas en la situación para trasladar este nuevo conocimiento a otras situaciones. Primero, ¿qué parte del desarrollo del problema consideras más difícil? Esta pregunta es libre, ¿no? De acuerdo a la explicación que has visto, ¿cuál consideras tú que es más difícil o cuál te fue más difícil de comprender? Segundo, según la situación trabajada, ¿por qué es importante conocer la realidad que nos rodea? Es importante porque debemos saber la ubicación y distancia de las instituciones policiales y de emergencias en caso ocurra algún evento que implique auxilio. 3. ¿Cuál es la diferencia entre la distancia que separa dos puntos y el recorrido que se hace de un punto a otro? Bueno, acá yo te he escrito de que la diferencia es que la distancia que separa los puntos siempre es una línea recta, mientras que el recorrido describe el trayecto que puedo emplear para llegar de un punto a otro. Generalmente el recorrido siempre es mayor que la distancia entre dos puntos. Por último, tengamos en cuenta que las respuestas de las interrogantes planteadas serán de gran utilidad en la elaboración del anuncio publicitario sobre la inseguridad ciudadana. Por último, recuerda que debes marcar tu autoevaluación de acuerdo a los criterios establecidos y los aprendizajes que desarrollaste en esta actividad. Si te ha gustado este video, te invito a seguirme en todas mis redes sociales. También estamos en Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok y Telegram. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.